Quiero que busque ahí conmigo en el libro de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 al 10. Dice así la palabra del Señor. Leemos, dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre, dice, llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en él dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. ¿Y qué cosa hizo Dios? Le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de predicar, de compartir de tu palabra. Háblanos en esta hora, Señor, por medio de ella, que esta palabra para todos los que hoy estamos acá sea alimento, comida a nuestro espíritu. Guíanos por medio de tu palabra, enséñanos por ella, Señor. Siempre estamos hambrientos de tu verdad, Jesús, para que tú cambies y transformes nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos por medio de la verdad de tu palabra. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Puse como título a este mensaje a una oración de distancia. Crónicas, el libro de Crónicas. La primera vez que leí el libro de Crónicas fue cuando era un joven estudiante de instituto bíblico. Con 17 años en el instituto bíblico en Argentina me hicieron leer toda la Biblia, ¿sí? Y uno firmaba un compromiso de que tenía que leer la Escritura. Y cada libro se leía, dependiendo del libro, entre 3 a 5 veces. Y Crónicas, si algo tiene, son genealogías. Sí, si usted lee alguna vez Crónicas, son una serie de genealogías, muchas de ellas interminables, y engendró a este y el otro engendró a este, y así uno las lee. Entonces esa fue la primera vez que yo me encontré con Crónicas, y yo había firmado un compromiso de obediencia que lo iba a leer 5 veces. Y ahí estaba yo, en mi ética interna, ¿lo leo o no lo leo? ¿Quién va a saber si lo leí o no leí? Nadie me va a preguntar de la genealogía. Pero dentro de aquello me encontré con esta pequeña historia. Son 2 versículos de un hombre llamado Jabes. Aprendí, sí, de la importancia de las biografías de los hombres. Nos muestra indudablemente la fidelidad de Dios de una generación a otra generación. Siempre Dios se presenta así como un Dios de generaciones. Y dentro de aquello descubrí estos 2 versículos. Este hombre llamado Jabes. Sí, y reparé en él y lo volví a reencontrar ahora. ¿Ahora por qué? Porque si usted me ha estado escuchando y ha estado escuchando las predicaciones, yo he estado hablando acerca de la oración. Y este hombre, su oración está incluida en la palabra. Y si está incluida en la palabra es porque algo tiene para enseñarnos a cada uno de nosotros. Lo cierto es que si el autor sagrado se detiene en medio de todas estas genealogías y le dedica 2 versículos a este varón, es porque algo tenemos que aprender de él. Algo importante hay que podamos rescatar de esta pequeña historia. ¿Por qué? Porque esta oración nos va a enseñar qué hizo que este hombre fuera más ilustre que sus hermanos, que los hombres de su tiempo. Nos va a enseñar también cosas importantes que podemos aprender de esta oración. Nunca olvidemos, sí, que toda la palabra del Señor es inspirada, es útil e importante para nuestras vidas. Amén. Toda ella es inspirada por el Señor. Y lo primero que quiero explicar y para establecer una verdad es que entendamos la importancia que tenían los nombres en el mundo antiguo. A diferencia de hoy, los nombres tenían una trascendencia muy grande, ¿sí?, sobre los hijos. De pronto, cuando se le ponía un nombre a un hijo, en cierta forma se profetizaba un poco sobre él, sobre lo que él podía llegar a ser, sobre el destino que esa vida podía llegar a tomar. A veces también el nombre se relacionaba un poco con el contexto en el que había nacido, las circunstancias bajo las que nació. Por ejemplo,
el nombre Isaac, sí, se llama Risa. Eso significa Isaac. ¿Por qué? Porque en una oportunidad, cuando Dios viene a confirmar su pacto con Abraham, Sara estaba escuchando, dice, y ella se ríe pensando cómo yo, una mujer ya de edad avanzada, voy a ser mamá y voy a cargar un bebé en mis brazos. La gente se va a reír de mí. ¿Cómo esto va a ser posible? Entonces dice, el varón de Dios la escuchó y le dijo, por cuanto te has reído, el nombre de tu hijo significará risa. Amén. Bajo ese contexto, también muchas veces los nombres generaban que la gente se identificara y basara en ellos su identidad. Y eso lo iba a seguir el resto de su vida. Ejemplo de esto, por ejemplo, es Jacob, cuyo nombre significa engañador o suplantador. Cuando usted lee la historia bíblica va a descubrir que Jacob nace junto con Esaú, su hermano, y nace tomado del talón o del calcañar. ¿Sí? Y él quiere en el fondo ser el primero, el primogénito. Entonces le ponen suplantador, engañador. Y eso es algo que lo va a seguir toda su vida. Cuando usted lee toda la vida de Jacob, descubre que es un hombre que muchas veces engañó para conseguir algo, ¿sí? Alguna bendición por ahí, engañó Jacob. Estaba entonces relacionado íntimamente. Incluso el Señor, es importante para el Señor los nombres. Tanto es así que cuando el Señor quería cambiar la identidad de un hombre, también le cambiaba su nombre. Cuando Él quería cambiar la forma en que ese hombre se veía a sí mismo, Dios cambiaba su nombre. Ejemplo de aquello es Abraham, sí, que pasó de padre enaltecido a llamarse padre de multitudes. Ejemplo de ello, por ejemplo, es Jesús, que le cambia el nombre a Pedro y le pone roca. Eso significa Pedro, se llamaba Cefas, y Él le cambia el nombre, le da en el fondo una nueva identidad. Yo quiero que seas una roca firme. ¿Para qué? Para edificar la iglesia de Cristo. Por eso es importante en el mundo antiguo los nombres. Incluso Dios mismo se revela por medio de sus nombres. Si usted ha estado escuchando la radio, ¿cuántos escuchan la radio? A ver, levánteme la mano. Sea sincero. Ahí está, ya los demás los perdonamos por ahora. Tiene que escuchar la radio. Ahí también compartimos, enseñamos diferentes verdades. Dios también se revela por nombres. Por medio de nombres el Señor comienza a revelar su carácter, quién es Él. Y cada nombre tiene un profundo significado. Jehová Rafa, sí, Jehová es mi sanador. Jehová Jireh, Dios proveerá en todo sentido. Jehová Olam, diferentes nombres, y Dios va revelando diferentes partes de su carácter. Por lo tanto, tenía mucha importancia. Y como lo leímos juntos, la madre de Jabes, cuyo nombre no conocemos, le pone este nombre: dado a luz con dolor, con sufrimiento. No sabemos si es porque nació bajo un parto muy duro, muy doloroso, o porque este embarazo trajo un profundo dolor a esta mujer y una profunda deshonra. ¿Por qué podemos deducir esto? Porque no sale el nombre del padre de Jabes. Siempre que se presentaban los varones en el mundo antiguo, se preguntaba: ¿de qué casa es? ¿Quién es su padre? Sí, y la gente se presentaba así: yo soy David, hijo de Isaí, él es mi padre. Cuando eso no sucedía, era porque era un embarazo en el fondo deshonroso, no habría un padre detrás. Esta mujer entonces le pone por nombre Jabes, que significa dado a luz con dolor. Entonces este niño creció toda su vida bajo este estigma profundo. Cada vez que su madre lo veía y lo llamaba, se recordaba del dolor que había significado su nacimiento, su vida. Y eso fue marcando indudablemente el corazón. ¿Está acá conmigo? Crecer bajo estos estigmas en nuestra vida nos marca. ¿Por qué? Porque nuestra identidad se va desarrollando alrededor de este dolor, alrededor de este estigma. Sin un padre y bajo esta marca creció este varón. Entonces la pregunta surge: ¿cómo es posible que este hombre llegara a ser más ilustre que sus hermanos, que sus contemporáneos?
algo pasó en medio de su vida que cambió la historia de su vida. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Y qué sucedió contigo? ¿Y qué sucedió conmigo? Que nuestra historia de vida cambió. La respuesta es Dios. Dios sucedió en mi vida. Dios cambió mi vida. Jabes conoció al Dios de Israel. Eso pasó con Jabes. En nuestro caso, Cristo transformó mi vida. Cristo transformó la historia de mi vida. Cristo cambió mi destino de dolor, de vergüenza, de muerte, en un destino de vida abundante, plena de esperanza, de paz. Nací nuevamente para vivir y servir al Señor. ¿Qué pasó contigo? Eso es lo que el mundo pregunta cuando verdaderamente en nosotros se genera una transformación de vida. La gente pregunta, ¿qué te pasó si yo te conocí? Yo sé cómo tú eras. En Chile decimos, yo sé de qué pata cojeas. Sí, yo sé cómo eras, cómo era tu forma, ¿qué pasó? Lo que pasó es que conocí a Cristo y Él cambió la historia de mi vida. Viva su vida de tal forma que sus hechos testifiquen más fuerte que sus palabras. A eso somos llamados, a predicar no solo desde lo verbalizado del mensaje, sino también con nuestra propia historia de vida. Que la gente vea en nosotros esperanza, que la gente vea en nosotros un gozo que no proviene de las cosas temporales, sino de nuestra salvación en Cristo. Y entonces la gente pregunta, y ahí usted entrega el mensaje del Señor. Lo que me pasó es que me encontré con Cristo y Él cambió toda la historia de mi vida. Este varón se encontró con el Dios de Israel. ¿Cómo podemos aseverar esto? Porque la forma en que ora, la manera en que ora a Dios, la manera en que se dirige a Dios, según los estudiosos bíblicos, da a entender que Él no era parte del pueblo de Dios, no era un israelita, era un extranjero, pero que conoció al Dios de Israel y a Él clamó. Y él, que no era parte, ahora cayó y entró en la bendición de Dios. Igual que nosotros, que no éramos pueblo, entramos y ahora somos parte del pueblo de Dios. Somos parte de la familia de la fe. Nosotros que estábamos fuera, por medio de Cristo, ahora somos parte de la iglesia. Somos hijos de Dios. Todos nosotros somos hermanos en el Señor. El bautismo es parte de lo que significa. Ahora soy parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo en plenitud. Soy parte. Nosotros que no éramos pueblo, ahora lo somos. Al igual que Jabes, un día oramos, levantamos nuestra vista al cielo y Dios vino y nos adoptó y nos hizo parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Nos hizo sus hijos amados. Nunca olvides que Dios está a una oración de distancia. Una oración cambió la vida de este hombre. Una oración sincera transformó su vida, su destino, el destino de su familia. Dios está a una oración de distancia, a un clamor de distancia, a un momento en que tú digas, ya no quiero vivir más mi vida por el rumbo que voy. Yo quiero que Cristo venga y cambie todo lo que yo soy. Levanta tus ojos al cielo. No sigas mirando hacia abajo, derrotado, ensimismado, quebrantado por la vida. No, alza tus ojos al cielo. De allá viene mi esperanza. En Dios está mi esperanza. Él es mi salvación. En Él confiaré. Para llegar a esta oración, Jabes tuvo que dejar atrás su dolor y creer que Dios podía cambiar su vida. Dejar atrás el dolor, soltar, perdonar, correr esta carrera de fe con gozo, livianos, dejando atrás todo lo que nos acecha. Tenía que creer que su padre ahora era Dios y la causa de su bendición iba a ser el Señor. Un dolor profundo, una vida marcada por el dolor, puede traer en nosotros una identidad equivocada, porque estas vivencias pueden ocupar el centro de nuestro corazón y no Dios, y aquello se puede transformar incluso en un ídolo.
La amargura, el dolor puede llegar a ocupar un lugar central en nuestra identidad y pensamientos. Puede marcar incluso las motivaciones de nuestro diario vivir. Hace años atrás yo tuve la oportunidad de orar por una mujer y esta mujer no podía caminar. Y cuando oré por ella y me acerqué, yo sentí no orar por sanidad, sino orar para que ella fuera libre de la amargura que tenía en su corazón. Y comenzamos a orar y ella comenzó a decir: yo no quiero perdonar, no quiero perdonar, no quiero perdonar. Y ahí comenzó una batalla en lo espiritual hasta que soltó y perdonó. Y en el momento en que perdonó, esa mujer volvió a caminar. Lo que la tenía atada no era algo físico, era algo emocional, algo espiritual. La amargura la tenía atada. Si usted está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero para eso yo tengo que creerlo y tengo que perdonar y soltar toda amargura. Porque recuerde que la palabra dice que la raíz de amargura hace que algunos se desvíen y caigan de la fe y de la gracia en el Señor. Cuando yo dejo que una amargura brote en mi corazón, la falta de perdón puede llegar a hacer que yo pierda mi comunión plena con Cristo. Si algo tuvo que hacer Jabes fue soltar. Dios, clamo a ti, tú eres el que va a redimir mi vida y va a escribir algo nuevo en mí. Yo suelto, yo perdono, olvido esta situación, la dejo delante de tu presencia, Señor. No quiero más recordar esto con un dolor continuo a tal punto que no me deja alabar ni servirte plenamente, que no me deja disfrutar de la vida diaria, porque tengo atado mi corazón a aquella situación. Dios ha venido a hacernos verdaderamente libres, completamente libres. ¿Acaso Dios no tiene poder para cambiar y romper ahí toda amargura? Todo pensamiento que nos quiere alejar de la verdad de Cristo. Si usted va a orar al Señor, hágalo con total sinceridad. Señor, yo quiero ser libre, quiero perdonar, quiero soltar, yo quiero vivir en gozo, en plenitud. A eso me has llamado tú no me has llamado a estar otra vez en esclavitud. No, tú me has llamado a poder vivir un evangelio totalmente libre. Porque todo aquello que nos domina así nos esclaviza. Pablo le dice a Timoteo: sé dueño de ti mismo. Que nada te esclavice, que nada te domine, que lo único que te domine sea tu amor y tu pasión por Dios. Jabes oró y clamó a Dios y le rogó de todo corazón. Lo primero que Jabes hace es clamar al Señor, reconocer que necesita de Dios y le dice: bendíceme, Señor, bendíceme. Yo te tengo una buena noticia: no hay que pelear la bendición como decía ayer. No, Cristo ya la ganó por nosotros. Fuimos bendecidos por Cristo con toda bendición espiritual. Yo no necesito pelear nada, yo necesito creer a lo que la palabra dice. Y si yo creo, se va a hacer una verdad en mi vida. Segunda cosa que oró Jabes: ensancha mi territorio, hazme crecer. Es decir, cambia mi realidad. En esta realidad nací, poco se espera de mí, nadie tiene esperanzas de mí. Nací marcado para el fracaso, pero tú puedes ensanchar mi territorio. Tú me puedes hacer crecer y llevar a un lugar que ni siquiera yo mismo he soñado. Y cuando llegue allí yo diré: fue el Señor, fue la gracia de Dios sobre mi vida. Ensancha mi territorio. Si tu mano, dice Jabes, estuviera conmigo, oh, las cosas serían diferentes si tu mano estuviera sobre mí. Eso nos habla de reconocer que dependía totalmente de la gracia y del favor de Dios. Yo solo no puedo, ayúdame, Señor, te necesito conmigo, necesito tu gracia, necesito tu favor, necesito que renueve mi fuerza, necesito tu dirección. Señor, aquí estoy, pero yo solo no puedo. Contigo sí todo es posible, pero en mi propia humanidad no es posible. Que tu mano esté siempre sobre mi vida. Tu gracia me hace fuerte.
Humillaos, dice la palabra, bajo la mano poderosa del Señor, y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Por último, Jabes le dice al Señor: líbrame del mal para que no padezca aflicción. Jesús nos enseñó a orar en esta misma forma: líbranos del mal. Es la última parte de la oración del Padre Nuestro. Líbranos del mal, Señor. Guarda mi vida de no caminar por un camino de muerte, sino que guía mis pasos por senda de justicia. Muéstrame mi error, muéstrame si hay algo mal en mi corazón, para no caer en tentación ni el lazo del enemigo. Muéstrame cuáles acechanzas el enemigo está rodeando en mi vida. Líbrame del mal, Señor, y líbrame del propio mal que de pronto hay en mi propio corazón. Y guíame por sendas rectas, por sendas de justicia, porque dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero son caminos de muerte. Por eso necesitamos siempre la guía del Espíritu Santo. Señor, líbrame de todo mal y condúceme al camino de la vida eterna. Dice la palabra que Dios lo oyó y le concedió su petición. Dios lo oyó porque Dios siempre está a una oración de distancia. Dios lo escuchó y respondió favorablemente a la oración de este hombre. ¿Qué aprendemos de esta oración? Que Dios escucha a todos los hombres, no importando el contexto bajo el cual nacieron o dónde se ha desarrollado su vida. Si tú oras sinceramente al Señor, Él te va a oír. Porque no es la elocuencia, segunda verdad, lo que mueve a Dios, sino la búsqueda sincera que cada uno de nosotros hacemos. Dios va a responder cuando hay clamor, cuando nos humillamos delante de Él y ese clamor es genuino y sincero. Tercero, que solo Dios puede transformar la historia de nuestras vidas. Solo Él tiene el poder para cambiar la historia de mi vida. No lo encontraré en ningún otro lugar. Solo Cristo cambia y transforma la historia de nuestras vidas. Jabes no es recordado por su historia de dolor, sino por su búsqueda genuina de Dios en oración. En tiempos donde el mundo grita: tú puedes. Tú eres el capitán de tu propia alma. Tú tienes todas las capacidades. Esta breve historia nos recuerda que solo Dios puede hacer de nosotros algo maravilloso, que solo Él transforma el corazón del hombre, que solo Él puede escribir un nuevo destino. Esta historia nos vuelve a la dependencia y a la humildad total en Dios, y que eso solo está a una oración de distancia. Nos recuerda entonces que estamos listos para acercarnos a Dios. Si hay fe en el corazón, podemos acercarnos confiadamente al Señor. Él está ahí, listo para oírnos, pero depende de nosotros el buscarlo, el clamar a Él, el reconocer nuestra dependencia, nuestra necesidad de Dios. Y eso puede cambiar por completo la historia de nuestras vidas. Quizás nacimos bajo circunstancias difíciles, duras, adversas. Nos hemos desarrollado bajo un escenario duro, difícil. Pero si nos volvemos al Señor, Él hace algo nuevo en nosotros. Hoy es día de bautismos. Es día de recordar esta misma verdad. Cada uno de los que se va a bautizar ha reconocido que Cristo es su Señor y Salvador. Que ha sido Él, que ha sido su gracia lo que nos ha sostenido hasta aquí. Puede darle un aplauso ahí al Señor. Una oración muy sencilla, pero está en la Escritura, porque fue con fe delante del Señor. Un corazón sincero, Dios lo escucha, Dios se acerca, Dios inclina su oído. ¿Puede ponerse de pie conmigo ahí? Yo le dije que iba a ser breve. ¿Puede levantar sus manos delante del Señor? Amado Espíritu Santo, he hablado de tu verdad. Tú estás ahí a una oración de distancia. Tú eres el Dios cercano. Así lo describe la palabra. El Dios que está a 1 metro de distancia. Nuestro paracleto, nuestro ayudador, nuestro intercesor. Aquel que aboga por nosotros. Aquel que nos fortalece. Señor, que esta reflexión en tu palabra nos lleve a esa verdad.
a una oración, a un clamor genuino, tú estás ahí atento. Y esa oración, Señor, puede cambiar y transformar por completo mi vida. Y no solo mi vida, la vida de mis hijos, de mi familia, de mi descendencia, de mis nietos, Señor, de mis futuras generaciones. Porque este varón fue más ilustre, más destacado que toda su generación, solo porque te buscó sinceramente. Señor, que eso sea lo que domine nuestro corazón, el reconocer que te necesitamos a ti. Oh, bendíceme, Señor, ensancha mi territorio, acompáñame, que tu mano poderosa siempre esté sobre mi vida. Líbrame de todo mal, de toda acechanza del enemigo, Señor, para permanecer firme en el camino, firme contigo. Tan sencilla esa oración, pero fue oída por Dios, y Dios le concedió lo que ese varón pidió. Que así sea mi propia realidad, Señor. Bendíceme, ensancha mi territorio, hazme crecer, hazme multiplicar en toda área, Señor. Acompáñame en este caminar, que tu mano siempre esté sobre mi vida, guiándome, conduciéndome en todo, Señor. Que tu mano poderosa esté conmigo y líbrame y guárdame de todo mal, Señor, porque yo te temo a ti, te amo a ti y sé que en ti me he refugiado, y aquel que en ti confía no será jamás avergonzado. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo en tu presencia, tu maravillosa gracia sobre nosotros, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso ahí con todas sus fuerzas al Señor.